Hola, bienvenidos a este programa Vida y Cambio Climático. Un gusto, doctora, poder saludarla. Eloy, bienvenidos, ¿no? Hola. Este programa Vida y Cambio Climático tiene como objetivo rescatar experiencias de organizaciones de hombres y mujeres, tanto en el estado de Oaxaca como en dentro del territorio mexicano. La doctora nos hará el favor de comentar brevemente la semblanza de nuestro compañero Eloy Fernández. Doctora, por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Eloy Fernández González es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo con una maestría en manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica. Fue técnico de campo del Colegio de Posgraduados en el proyecto Manejo Sustentable en Laderas y rediseño del sistema de milpa intercalada en árboles frutales. Para laderas fue de 1999 a 2010, oficial de campo, también ha sido oficial de campo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente de 2011 a 2015, coordinador regional en Oaxaca del proyecto de promoción de manejo sostenible de la tierra de la FAO del 2017 al 2019. Ya ha trabajado también con la CONABIO en un programa de agrobiodiversidad mexicana, suministro de agua natural a localidades de la Mixteca en Oaxaca, financiado por la Fundación Gonzalo Río Arrante. Tiene varias actividades que ha desarrollado nuestro invitado especial también este día por todo el trabajo que trae en el tema que nos compete en nuestro programa. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bienvenido, Eloy. Para comenzar, estimado Eloy, quisiéramos preguntarte, ¿de qué se trata el proyecto Mixteca Sustentable? Para abrir boca y comenzar a platicar. Sí, pues el proyecto Mixteca Sustentable es una asociación civil que se formó a partir de un proyecto gestionado por el gobierno mexicano por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y que fue implementado pues de 2011 a 2015 por la WWF, que fue quien implementó aquí en Oaxaca, lo que dio origen a este grupo, un grupo multidisciplinario de profesionistas que dan seguimiento a proyectos desde aquel momento hasta actualmente. Lo que estamos buscando es la restauración funcional del paisaje, sobre todo en condiciones de zonas degradadas como es la Mixteca. Sí, ¿no? La Mixteca con sus 155 municipios y toda esta erosión que ha sufrido, ¿no? Y me gustaría saber qué formación tienen los miembros del equipo y si son originarios de la región o hay algunos que han tenido experiencia migratoria, no sé, algo por ahí. Sí, bueno, hay compañeros que tienen formación en ciencias biológicas, biólogos, también hay compañeros que tienen formación en áreas productivas, ingenieros agrónomos, hay también compañeros que se dedican más al tema de comunicación, diseño gráfico. Nosotros trabajamos mucho en el tema educativo, entonces diseñadores también, y también tenemos colegas que trabajan la parte más de temas de agua, ¿no? Temas que tienen que ver con la parte organizativa también, una parte muy importante que estamos trabajando. Y a mí me gustaría preguntarle también, ¿cómo es que surge este proyecto o esta organización de Mixteca Sustentable? ¿Qué es lo que los impulsa a ustedes a decir, vámonos por este tema de la sustentabilidad y no otro, habiendo tantos en la región? Pues lo que motiva es precisamente la alta degradación que existe en la región. Se sabe que, de acuerdo a estudios, hay una pérdida de suelos que va desde 10 toneladas por hectárea hasta 50 toneladas por hectárea en un año, y eso hizo a que los procesos que se iniciaron en su momento con este proyecto GEF pues no iban a tener resultados en el corto y mediano plazo, sino que había que dar seguimiento a un mediano y largo plazo. Entonces eso motivó a que se integrara este equipo
con un enfoque integral, ¿no? Para atender no solamente el tema productivo o el tema de manejo de recursos naturales o bien la parte organizativa, sino ver todo esto como el manejo integral de un paisaje, que es el paisaje pues semiárido, ¿no? De la Mixteca. Muy bien. Oye, entonces el grupo de trabajo es multidisciplinario o interdisciplinario, y las propuestas, los proyectos o las actividades que realizan, lo realizan desde esa perspectiva, es decir, con esta mirada diversa para temas específicos. Esa sería como una primera pregunta, y concretamente también qué tipo de actividades o servicios pueden o están realizando en la población. Bueno, nosotros lo que hacemos es desde planeación participativa con las comunidades, con un enfoque territorial. Nosotros trabajamos también a partir de esa planeación participativa, identificamos proyectos que tienen también un enfoque que se basa desde los servicios ecosistémicos que tienen que ver con los beneficios que recibimos de la naturaleza, que a su vez se fortalezcan los medios de vida de la gente. Cabe señalar que, pues, al haber una degradación de los recursos naturales, también repercute en los medios de vida, en las actividades productivas de la gente, ¿no? Entonces, planteamos proyectos desde la función de los ecosistemas, tratar de revertir cómo era la funcionalidad de esos ecosistemas un poco antes de la intervención del hombre, ¿no? Y tratar de revertir un poquito esa situación. Sabemos de antemano que lograr la reversión total es imposible, pero sí tener un avance significativo en cuanto a que protejamos, por ejemplo, áreas de captación de agua, ¿no? Que es básico para cualquier actividad productiva y para la vida humana. Entonces tenemos que prever que esas áreas donde se capta el agua se conserven, se protejan, ¿no? Que tengamos un manejo de esas áreas y que eso nos permita tener suficiente agua para las actividades que sustenten las actividades económicas. Excelente. Oye, Eloy, ahora que decías que hay una alta degradación y que todo esto ha cambiado hasta la dinámica de las mismas comunidades, ¿tú crees que esta degradación es lo que lleva a que la Mixteca se considere una zona importante de migración de todos los que están saliendo? Porque en Oaxaca tenemos muy bien mapeado dónde están los migrantes y la Mixteca aporta un número importante, ¿no? Sin duda alguna. La degradación de los recursos naturales de la Mixteca fue lo que provocó la migración. Desde luego no es causa totalmente del hombre, hay una causa también geológica que es, digamos, vulnerable, ¿no? A que los suelos se pierdan por digamos, son suelos superficiales, ¿no? Que no están bien formados como otros suelos en otras partes de México y del estado, donde son suelos profundos que permiten una mayor actividad, una actividad más intensiva en el uso de esos recursos, ¿no? En el caso de la Mixteca, ¿no? Está el uso que se le dio después de la colonia con el pastoreo trashumante, que también provocó y hasta nuestros días sigue erosionándose a causa de ese pastoreo trashumante que se dio desde la costa hasta Tehuacán, ¿no? Entonces, y bueno, desde luego las actividades agrícolas propias de las comunidades también contribuyeron, y la pérdida también de conocimiento prehispánico que se sabe que en estas áreas que actualmente están muy degradadas se producía muy bien, ¿no? Había una alta producción con empleo de terrazas, que actualmente todavía se pueden observar, terrazas prehispánicas, sistemas de lamabordo, en fin, prácticas que se perdieron un poco antes, al inicio de la colonia, y que se intensificó con la migración, ¿no? Así es. O sea que ahí hubieron dos fenómenos que convergieron, ¿no? Por una parte la colonia y por la otra la migración, y podríamos decir que saberes importantes quedaron allí,
hasta ahora que ustedes están recuperando, entiendo que esa es la otra parte que te quería preguntar, entonces ustedes también están recuperando los saberes locales que en ese momento quedaron allí sin utilizarse, como esto de cómo sembrar, cómo recuperar, cómo hacer la captación de agua, pero también esas terrazas, ¿no? Que ya lo hemos escuchado aquí, ¿no, Ever? En otros programas, sobre todo en el Geoparque, también nos hablaban de que ellos están trabajando en esta misma dirección, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ustedes tienden redes, ¿cómo trabajan? Bueno, nosotros cuando trabajamos con las comunidades, generalmente tenemos una interacción con las autoridades locales, municipales y agrarias, ¿no? Entonces, tenemos espacios como es el caso de Santiago Tilantongo, que es un área que hemos trabajado con mayor, digamos, presencia, constancia ahí. Hay una historia de trabajo de las comunidades en cuanto a temas de restauración. Desde los 80 ellos han estado ahí trabajando, pero se hacía con un enfoque de conservación del suelo, recuperar el suelo y recuperar la cobertura. Pero no se pensó en la sobrevivencia de la gente, de qué va a vivir, ¿no? O sea, no podemos conservar totalmente el territorio sin pensar en qué va a vivir, de qué va a vivir la gente. Entonces, tenemos que plantear actividades productivas con un enfoque de conservación de los recursos naturales, ¿no? Sobre todo del suelo, y es ahí donde entramos nosotros, en donde estamos planteando el rescate de prácticas tradicionales como el maíz de cajete, por ejemplo, que demanda mucha mano de obra y es por esa razón también que se ha dejado, porque al haber mucha migración pues no hay gente que trabaje, ¿no? Entonces, sin embargo, buscamos sistematizar esos cultivos tradicionales y también buscamos que las nuevas generaciones conozcan esos sistemas, ¿no? Porque al haber mucha movilidad de gente también los jóvenes ya no conocen esos sistemas. También estamos pues restaurando con especies nativas, ¿no? Que es una experiencia de la gente de Tilantongo que pues ha aportado desde los años 80 y ahora lo hacemos con un mejor orden, ¿no? En cuanto a ese planteamiento. Ahí me llama la atención algo, por ejemplo, ¿qué tanto se involucran los migrantes? Bueno, si ya vimos que tenemos pérdida de población, que eso nos ha llevado a otras cuestiones, por ejemplo, ahora los migrantes apoyan para que se hagan trabajos en pro del medio ambiente, algunos proyectos en este sentido. Bueno, pues es sabido que pues en nuestras comunidades la gente que a veces sale por cuestiones de trabajo u otros regresa, ¿no? A cumplir su encargo. Sin embargo, también aportan tiempo, aportan también recursos en algunos casos, ¿no? A la promoción de estas actividades. Desde luego son parte fundamental también en la adopción de nuevas prácticas, ¿no? Es más, al haber salido tienen una apertura, digamos, de mente que les permite también adoptar innovaciones que a veces con la gente que está permanentemente en el territorio cuesta un poco más, ¿no? Así es. Muy bien. Eloy, han hecho diversos proyectos, según revisamos la página ya varios proyectos han desarrollado, por ejemplo, agrodiversidad mexicana, integración de la biodiversidad en la agricultura mexicana y mejora en el suministro de agua natural para comunidades marginadas. ¿Cuál ha sido el impacto, quizás sustantivo, que estos proyectos han tenido en la comunidad? Bueno, en el caso de lo que trabajamos en temas de agrobiodiversidad con la CONABIO y con la cooperación alemana, nosotros trabajamos en el rescate de los maíces nativos, ¿no? Okay. Hay muchos maíces y especies asociadas a la milpa que también por la migración pues se han perdido, ¿no? Pero sin embargo hay todavía una buena base de germoplasma que está ahí y que vale la pena conservar porque son digamos los maíces que pueden desarrollarse, pueden producir en esas condiciones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue colectar semillas de maíces, de frijoles, de habas, de calabazas, ¿no? Sobre todo de especies que ya tienen un riesgo de
perderse totalmente, ¿no? Así es. Pero ahí voy en defensa de los Sí, migrantes, ¿no? Sí. Pero ahí también no tendrá que ver también con la misma política pública que antes te mandaban el paquete tecnológico, ¿no? Que era herbicida, pesticida, y eso también, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, también dañaron este concepto de lo que era la milpa, ¿no? Y se quedó en un monocultivo. Exactamente, tiene mucha razón. Parte del problema ha sido las políticas públicas, desde el tema de la promoción de la Revolución Verde, ¿no? Pues se dio por hecho que esos maíces valían poco, ¿no? Entonces, de hecho, los alimentos derivados de la milpa, pues el que los consumía era como de muy baja categoría, ¿no? Entonces, ahora no, yo creo que hay una tendencia a que estos maíces tienen un valor sumamente importante para sostener la alimentación mundial, porque ¿de dónde han obtenido los híbridos de que promovió la Revolución Verde? Bueno, de estos maíces nativos. Si no tenemos los maíces nativos, estaríamos muy vulnerables ante una enfermedad o plaga, ¿no? O las mismas sequías, ¿no? Donde estos maíces, un ejemplo, ¿no? Si llevamos un maíz mejorado, híbrido, a las condiciones de las comunidades rurales en Oaxaca, difícilmente van a producir. Los maíces que funcionan y crecen y producen, son maíces nativos, ¿no? Yo creo que Oaxaca ha tenido un reposicionamiento ahora que estamos dentro del patrimonio cultural en materia de gastronomía, ¿no? Y ahora con la Guelaguetza, pues yo me imagino una sopa de guías con tu tlayuda y un tasajo, pues ha de estar nada barato, ¿no? Así es, sí. Hay una revaloración, revaloración de la gastronomía tradicional local. Al menos nosotros desde Proyecto Mixteca promovemos, por ejemplo, el rescate de la alimentación tradicional, el rescate de las actividades organizativas que hacen las comunidades como el tequio. En nuestros proyectos siempre incluimos ese componente de no solamente lo tiene que hacer el que viene de fuera, ¿no? ¿Qué aporta la comunidad? Y hay una historia de tequio, de organización que se tiene que aprovechar. Así es. Se escucha fácil, ¿no? Es decir, cómo llegan, colaboran y parece ser que la comunidad, la población está también participando. En ese sentido, ¿cuál ha sido la dificultad o el reto precisamente para poder incorporar a las poblaciones o en dado caso para poder hacer un llamado también al gobierno y que el gobierno también esté colaborando? ¿Cómo le hacen para lograr esa integración y que los proyectos tengan el éxito que tienen? Bueno, nosotros tenemos el caso, les comentaba, de Tilantongo. Ahí tenemos una estructura, una instancia de gobernanza que se llama Comité de Gestión Territorial. En este comité participan autoridades municipales, agrarias, personas que tienen un cargo honorífico en comisiones temáticas que desde temas de actividades productivas, uso sustentable del agua y vinculación con jóvenes y mujeres, en fin, que tienen el encargo de sortear los cambios de administración municipal, ¿no? Y que a su vez llevan la memoria de las actividades que realizamos. Entonces, nos ayudan, por un lado, el tener este trabajo organizativo con esta instancia nos permite organizarnos con los promotores, por ejemplo, que hacen actividades productivas, ¿no? Y que nos permiten también comunicarnos con ellos para un recado. Nosotros trabajamos igual con escuelas campesinas, ¿no? Hay promotores en cada localidad que se capacitan en temas productivos, en temas ambientales. También ellos, digamos, nos ayudan a convencer a sus vecinos, a la gente de la misma familia, ¿no? Entonces, eso hace como que se formen estas redes en el territorio, ¿no? Entonces, cada comunidad tiene a un promotor que hace esta labor de ser un ejemplo
por un lado, y a la vez de difundir lo que hacemos, ¿no? Entonces, en parcelas demostrativas, si es el caso de el manejo de la milpa, por ejemplo, ¿no? Sí, pues interesante. ¿Y esto ustedes impulsan ese comité o cómo es que se Sí, organiza? nosotros promovimos el comité, ya llevamos 3 administraciones municipales y las mismas autoridades junto con los participantes de las localidades han sugerido la continuidad del comité y eso creo que habla un poquito de que ha sido de utilidad para ellos, ¿no? Así Claro, muy interesante, ¿no? De ir articulando, sobre todo porque luego llegan administraciones y hay que empezar de cero y ellos ya van a ir recuperando la experiencia, ¿no? Y van posicionando este tema tan importante de la sostenibilidad, ¿no? Así es, sí, también en estos espacios planteamos de gobernanza, que me parece el tema clave, ¿no? Pueden existir las mejores técnicas, ¿no? Las mejores prácticas, pero si no existe esta parte organizativa, no va a pasar más allá de una parcela, ¿no? Y ese es el gran reto, ¿no? El gran reto es cómo lo que se promueve lo pueden pues replicar más personas. Creo que ese es uno de los principales retos. Claro, hay una diferencia sustantiva en la participación de actores específicos, como por ejemplo mujeres, hombres, jóvenes e incluso los niños. O sea, hay actividades específicas y qué tanto es como la disposición de estos grupos de participar o colaborar en estas actividades. Sí, tenemos ante este problema de migración, hemos optado por trabajar con jóvenes de bachillerato, en este caso del IEVO, en donde hacemos convenios con los directivos, padres de familia, y de tal modo que estos estudiantes y sus maestros tengan la libertad, digamos, de hacer estas actividades que incorporan a la currícula, ¿no? Entonces, eso lo hacemos, digamos, lo hemos hecho en los últimos, digamos, 6 años, 8 años con ellos, y de esa manera estos jóvenes se van capacitando y ya tenemos casos de jóvenes que iniciaron con nosotros que ahora ya son promotores en sus localidades. Muy bien. ¿En cuántos municipios operan en la Mixteca? Bueno, estamos actualmente en Santiago Juxtlahuaca, en Santa María Yucuiti, en Santiago Cacalostepet, hacia Guajuapan, Guadalupe Cuautepec, también Suchitepet en Guajuapan, en Santa María Tiltepet, aquí por Nochistlán, y estamos incursionando un poco en el lado poblano, en Caltepet, Puebla también, vamos a tener trabajo por allá, así es. Y con este diagnóstico que van teniendo, ¿cómo se está observando la problemática? Es decir, ¿hay posibilidades de revertir la situación de la degradación? Se incorporan también personas, no solamente el ambiente natural, sino también las capacidades humanas. ¿Las hay para poder transformar todos estos problemas de degradación que hay en el territorio? Es posible revertir, pero sí se requiere de desarrollo de capacidades en distintos niveles, ¿no? Desde, comentábamos, jóvenes, autoridades, productores, campesinos, pues, ¿no? Que tiene que ser un acompañamiento constante. Esto no se puede dar si acompañamos un año y luego otro año no, y así, ¿no? Sino tiene que haber una continuidad en el acompañamiento. También se requiere, desde luego, de un costo, de una inversión para hacer todas las actividades de restauración, de actividades productivas, ¿no? Todo el tema de captación de agua en la Mixteca es uno de los principales problemas, la disponibilidad de agua, y por lo tanto se requiere de este tipo de enfoques más integrales para poder atender esa problemática, pero es posible revertir. Tenemos ejemplos de cómo hacerlo. Entiendo que ustedes por una parte bajan recursos, ¿no? Con organizaciones internacionales de financiamiento, y hay interés de los municipios, por ejemplo, de también apoyar para hacer esta recuperación, ¿o es apático esto? Precisamente es uno de los
retos que de algún modo hemos superado, ¿no? En Tilantongo, como comentaba, hay una historia de restauración, ¿no? Sin embargo, en los últimos años que hemos estado operando allá, ha habido interés ya de las localidades en impartir su ramo 33 en obras de conservación de suelo, en obras de captación de agua, ¿no? Cosa que no sucedía, ¿no? Generalmente se va a pavimentación y lo que ya conocemos, ¿no? Cemento. Así es. Entubada. Así es. Y últimamente hemos contado con esos recursos para hacer las contrapartes de los financiamientos que comentaba, ¿no? Siempre los donantes ocupan de una contraparte. Entonces, ahora ya contamos con esos recursos. Desde luego, no en todos los espacios que trabajamos, porque es un proceso de sensibilización que lleva un poco de tiempo. Así es. Así es. Pero qué bueno, ¿no? Que ya la autoridad está tomando conciencia en este sentido y está colocando allí su granito de arena, ¿no? Así es. Sí ha habido un interés importante de las autoridades, de tanto de la parte agraria como de los municipales. Así es. Muy bien, pues como en todas las conversaciones que hemos tenido, pues solo sentamos las ideas, ¿no? Creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, el tema migratorio, como comentaba la doctora, el apoyo que los migrantes pueden aportar para revertir el problema que hay, así también como la participación de las mujeres, ahora los jóvenes, el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, para ir cerrando, estimado Eloy, ¿hay algún mensaje que quieras brindar a la audiencia para centrar nuestra atención en la región mixteca, así también sobre cómo podemos colaborar, ya sea con donación o con algún tipo de cosa que se pueda hacer? Pues es momento de que nos puedas comentar. Bueno, compartir que es posible hacer la reversión de la degradación, desde luego no a sus condiciones originales, pero sí hacia mantener y conservar los servicios ecosistémicos, ¿no? La biodiversidad, ¿no? Del territorio, y esto se puede lograr por medio de organización, por medio de gestión, ¿no? También de promover la producción sustentable, ¿no? Y acercarnos también a la parte del conocimiento que tienen las instituciones de investigación, enseñanza, de tal modo que cada vez las localidades sean más autogestivas, ¿no? La idea no es estar siempre ahí con ellas, sino en algún momento retirarse, pero sí dejar una base que permita la continuidad de los trabajos. Excelente, Eloy, muchas gracias. Doctora, ¿alguna idea para cerrar? Me quedo con esta preocupación de la primera región con la que me identifiqué mucho en Oaxaca fue con la Mixteca, y esto que dices, ¿no? Que son dos factores los que inciden en este proceso de degradación, la misma característica geológica y la otra, la parte humana, ¿no? Entonces tenemos ahí dos problemas que no habíamos visto en otras charlas. Me quedo con eso y creo que hay que hacer mucho por la Mixteca oaxaqueña. Gracias, Eloy, por estar aquí con nosotros esta tarde. Con mucho gusto. Gracias. Bien, gracias. Gracias, Eloy, gracias, doctora. Invitamos a la audiencia para nuestra próxima sesión, la próxima charla que tendremos. Muchas gracias a todos y pues estamos a la orden. Gracias.